El asfalto rugoso y frío se enterró en la piel de Elena como una bofetada de realidad helada, mientras el rugido del motor del Mercedes-Benz desaparecía en la penumbra de la tormenta. Sus manos, que una vez acariciaron con maestría las cuerdas de un violonchelo en los teatros más prestigiosos del mundo, ahora se aferraban desesperadamente al lodo acumulado en la orilla de una carretera olvidada. El impacto de su cuerpo contra el suelo resonó en sus oídos, mezclándose con el trueno sordo que sacudía los cimientos de la ciudad, que antes la adoraba. No podía respirar. El aire se había vuelto una masa densa de humedad y desprecio, y el dolor punzante en su vientre de 8 meses le recordaba que no estaba sola en esa desgracia. Cada gota de lluvia era un proyectil que despojaba a Elena de su última pizca de dignidad humana. Las luces traseras del vehículo, de un rojo intenso y cínico, se alejaban a toda velocidad, dejando tras de sí un rastro de agua pulverizada que humedecía aún más su costoso vestido de seda blanca. Aquella tela, símbolo de su jaula de oro en la mansión Valderrama, ahora estaba manchada de un marrón oscuro y pegajoso, marcando el fin de su existencia como la señora de la alta sociedad. Ricardo ni siquiera miró hacia atrás. Elena podía imaginar su rostro imperturbable, su mandíbula rígida y esa mirada de acero que solo conocía la crueldad más absoluta y refinada. Ella observó cómo la última señal de su vida anterior se desvanecía en la oscuridad infinita de la periferia, donde las farolas parpadeaban como ojos agonizantes. La soledad se abalanzó sobre ella con la fuerza de una depredadora hambrienta, reclamando su lugar en ese desierto de cemento. Un espasmo violento recorrió su abdomen, obligándola a encogerse en una posición fetal que buscaba proteger la vida que palpitaba con fuerza dentro de ella. El bebé pateaba con una urgencia que rayaba en el pánico, como si pudiera sentir a través del cordón umbilical que el mundo exterior se había convertido en un campo de batalla despiadado y gélido. Elena intentó gritar, pero su garganta estaba seca, obstruida por el nudo de una traición que todavía no terminaba de asimilar por completo en su psique fracturada. El peso de su vientre era ahora una carga física y simbólica, una responsabilidad que la mantenía anclada a un suelo que parecía querer devorarla viva bajo la mirada indiferente de la luna. Las contracciones del estrés comenzaban a tejer una red de agonía que amenazaba con apagar su conciencia antes de que pudiera encontrar refugio. El olor a tierra mojada y a gasolina quemada impregnaba cada poro de su piel, creando una atmósfera asfixiante que la transportaba a los rincones más oscuros de su memoria infantil. A lo lejos, el eco de los perros callejeros aullando a la tormenta era el único acompañamiento sonoro para su desesperación. Un coro fúnebre que celebraba su caída desde la cima de la pirámide social. El frío calaba hasta sus huesos, provocando temblores incontrolables que hacían que sus dientes castañetearan en un ritmo macabro y desacomasado que ella no podía detener por más que lo intentara. No había rastro de las luces de la mansión, ni de los sirvientes silenciosos, ni de la falsa seguridad que el dinero de los Valderrama le había proporcionado durante esos años de amargo silencio. En ese lugar, en la frontera de la nada, Elena no era más que una sombra sin nombre. De repente, el objeto que Ricardo le había arrojado antes de partir golpeó el pavimento con un sonido seco y humillante, una hogaza de pan barato envuelta en un periódico viejo y manchado. Ese pedazo de pan, que ahora comenzaba a ablandarse bajo la lluvia torrencial, era la última burla de un hombre que había decidido reducirla a la más baja de las miserias. Para que no digas que no te di de comer, mendiga. Las palabras de su esposo todavía resonaban en su cabeza como latigazos que desgarraban su espíritu mucho más que el golpe físico. Elena miró el envoltorio empapado, donde las noticias de ayer se borraban bajo el agua, simbolizando lo poco que importaba su existencia para la élite que acababa de escupirla con asco. Aquella ofrenda de odio era el testamento final de una relación construida sobre los escombros de su propia identidad. Su visión comenzó a nublarse mientras las luces de la ciudad, allá a lo lejos, se convertían en manchas difusas de un color ámbar que prometían un calor que ella ya no podía alcanzar. El frío extremo estaba induciendo un estado de shock que entumecía sus extremidades, haciendo que sus dedos, antes ágiles y precisos,
se sintieran como pesados trozos de plomo sobre el asfalto mojado. Elena cerró los ojos por un instante, y por su mente desfilaron imágenes fragmentadas de su boda, de las sonrisas falsas de Isabela y de las amenazas susurradas al oído durante las cenas de gala. La traición tenía un sabor amargo, como la hiel, y una textura áspera que le raspaba el alma cada vez que intentaba buscar una explicación lógica para tanta maldad. Ya no quedaba nada de la mujer que creía tenerlo todo, solo quedaba el instinto de supervivencia. El estruendo de un rayo cercano iluminó por un segundo la desolación de la parada de autobús donde yacía, revelando la magnitud de su abandono en medio de un paisaje industrial y descolorido. Las grietas en el cemento, el óxido de las estructuras metálicas y el silencio sepulcral que seguía a cada trueno formaban el escenario perfecto para su destrucción final y definitiva. Ella intentó arrastrarse hacia el banco de madera podrida que se alzaba como un monumento a la negligencia, pero sus fuerzas la abandonaban con cada respiración que exhalaba en la noche. La lluvia no cesaba. Era una cortina de cristal que la aislaba del resto de la humanidad, recordándole que en ese momento de vulnerabilidad extrema, estaba completamente sola frente a la muerte. Su corazón latía con una lentitud aterradora, luchando por mantener un ritmo que le permitiera proteger el pequeño milagro que llevaba dentro. Sin embargo, en medio del velo de agua y la penumbra, una pequeña luz comenzó a parpadear, no de una farola, sino de algo que se movía entre los montones de basura y cartón. Elena no sabía si era una alucinación producto del trauma, o si realmente alguien estaba observando su desgracia desde las sombras más profundas de aquel callejón sin salida. Una presencia se acercaba lentamente, desafiando el viento y el frío, trayendo consigo una esperanza que se sentía tan frágil como el cristal de su antigua vida destrozada. Ella no lo sabía aún, pero ese encuentro fortuito en la antesala del abismo sería el primer paso de una guerra que sacudiría los cimientos de los Valderrama para siempre. Lo que comenzó como un acto de crueldad sin límites, estaba a punto de convertirse en el catalizador de una justicia que no conoce de perdón ni de olvido. ¿A qué hora y desde qué lugar del mundo nos acompañas en este viaje emocional? Déjanos tu comentario. Suscríbete para no perderte esta historia y comparte este video con alguien que necesite creer en la justicia. La mansión de la familia Valderrama se erguía sobre la colina más alta de la ciudad como un mausoleo de modernidad, una estructura imponente de cristal y mármol que desafiaba la calidez del sol matutino. Al amanecer, las primeras luces del día golpeaban las fachadas transparentes con una frialdad metálica, pero dentro de aquellos muros, el aire permanecía gélido, regulado por un sistema invisible que parecía eliminar cualquier rastro de humanidad. Elena despertaba cada mañana en una cama demasiado grande, rodeada de sábanas de seda de 1000 hilos que se sentían como telarañas restrictivas sobre su piel cansada y pálida. El silencio en la habitación principal era absoluto, interrumpido únicamente por el tic-tac rítmico de un reloj de pared bañado en oro que marcaba, con una precisión cruel, cada segundo de su cautiverio dorado. Para ella, la opulencia de aquel entorno no era más que un recordatorio constante de su soledad. Con un esfuerzo que le arrancaba un suspiro ronco de los pulmones, Elena lograba sentarse en el borde del colchón, sintiendo el peso de su vientre de 8 meses como un ancla física y emocional. Sus pies, ligeramente hinchados por los rigores de un embarazo de alto riesgo, buscaban el contacto con el frío suelo de mármol, un recordatorio sensorial de la falta de calidez en aquel hogar. Sus manos, que antaño habían dominado las cuerdas de un violonchelo con la precisión de una cirujana y la pasión de una poeta, ahora temblaban levemente al intentar sostener su propio cuerpo. Se miraba las uñas, perfectamente cuidadas por las esteticistas que Ricardo enviaba semanalmente a la mansión, y veía en ellas la marca de una propiedad más que la de un ser humano libre. No había espacio para la imperfección en el mundo de los Valderrama, y ella se sentía agrietada. El vestidor de Elena era una galería de trajes de diseñador y joyas que podrían alimentar a todo su antiguo vecindario durante décadas, pero para ella era simplemente un armario de disfraces. Al deslizar sus dedos por las telas costosas, recordaba el tacto áspero pero cálido de la ropa que usaba cuando aún vivía con su familia, antes de que Ricardo la rescatara de su supuesta miseria.
Cada prenda que elegía debía pasar por la aprobación tácita de su esposo, quien prefería los colores neutros y los cortes que ocultaran su origen humilde, transformándola en un trofeo aceptable para la élite. Su estado físico era una paradoja. Lucía radiante en las fotografías oficiales, pero en la intimidad de su espejo, su piel negra había perdido ese brillo vital que la caracterizaba. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una fatiga que el maquillaje más caro no podía ocultar. En la soledad de la mañana, Elena buscaba consuelo en el único rincón de la casa que aún sentía algo propio, el futuro cuarto del bebé. Se sentaba en una mecedora de madera noble, acariciando su vientre con una devoción que rayaba en el rezo, susurrando melodías que ya no se atrevía a tocar en su violonchelo. Aquel niño era su única conexión con la esperanza, la única razón por la que soportaba las críticas veladas y la indiferencia de un marido que la trataba como a una adquisición valiosa pero aburrida. Le hablaba en voz baja, prometiéndole un mundo de música y risas que ella misma había olvidado cómo experimentar en esa jaula de cristal. El bebé respondía con movimientos suaves, pequeñas patadas que eran para Elena el único diálogo honesto que mantenía con otro ser vivo en esa inmensa propiedad. La relación de Elena con el personal de la casa era un baile de sombras y silencios impuestos por la jerarquía invisible que Ricardo mantenía con mano de hierro. Los sirvientes se movían con una eficiencia robótica, evitando el contacto visual con la señora de la casa, como si el miedo que le tenían al patrón les impidiera mostrar cualquier signo de empatía. El aroma a flores frescas, especialmente lirios blancos importados, inundaba los pasillos, pero para Elena, ese perfume era asfixiante, recordándole el olor de las funerarias de lujo donde se entierra la voluntad de los vivos. No había una sola fotografía de su familia en las mesas de caoba, ni un solo recuerdo de su vida antes de la mansión. Ricardo se había encargado de borrar su pasado con una eficiencia quirúrgica y aterradora. El desayuno se servía puntualmente a las 8 en un comedor que parecía diseñado para gigantes, donde la distancia entre las sillas hacía casi imposible mantener una conversación fluida. Elena se sentaba frente a un plato de porcelana fina, observando cómo la plata relucía bajo la luz de las lámparas de cristal, sintiendo que la comida se volvía ceniza en su boca. Ricardo rara vez estaba presente a esa hora, dejando tras de sí un vacío cargado de expectativas y reglas que ella debía seguir al pie de la letra para evitar sus reprimendas silenciosas. El café humeante y las frutas exóticas eran solo elementos decorativos en una rutina que se repetía con una monotonía aplastante, recordándole que su función principal era simplemente estar allí, hermosa y callada. Su mente, sin embargo, volaba hacia los mercados ruidosos de su infancia. A media mañana, Elena solía caminar por los jardines perfectamente podados de la propiedad, sintiendo que los altos muros de piedra eran las fronteras de un mundo prohibido para ella. Los guardias de seguridad, con sus auriculares y miradas vigilantes, la seguían a una distancia respetuosa pero constante, asegurándose de que la valiosa carga que llevaba en su vientre no corriera ningún peligro. El aire fresco del jardín no lograba limpiar la sensación de opresión que sentía en el pecho, especialmente cuando veía las nubes oscuras comenzar a agruparse en el horizonte. La naturaleza parecía presentir la tormenta que se gestaba no solo en el cielo, sino en los cimientos de su matrimonio, una tensión latente que hacía que el vello de sus brazos se erizara sin una razón aparente. Ella sabía que la calma era artificial. A menudo, Elena se encontraba frente al gran ventanal del salón principal, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un tapiz de luces y sombras inalcanzables. Desde esa altura, las personas parecían hormigas y los problemas del mundo real se sentían como ficciones lejanas. Pero ella daría cualquier cosa por volver a ser una de esas hormigas. El aislamiento social que Ricardo le había impuesto bajo la excusa de proteger su embarazo, la había dejado sin amigos, sin aliados, y lo que era peor, sin su propia voz. Su teléfono celular, un dispositivo de última generación que Ricardo controlaba y revisaba periódicamente, era una ventana cerrada a cal y canto hacia cualquier persona que pudiera ofrecerle una palabra de aliento genuina. Estaba rodeada de la tecnología más avanzada, pero nunca se había sentido tan incomunicada. El dolor de espalda,
persistente y agudo debido al avanzado estado de su gestación, la obligaba a menudo a buscar refugio en la biblioteca de la mansión, un lugar lleno de libros que nadie leía. Allí, entre el olor a cuero viejo y papel, Elena intentaba recuperar retazos de su identidad perdida, leyendo poesías que le recordaban que el alma humana es capaz de resistir las pruebas más duras. A veces, cerraba los ojos y podía escuchar el eco de su propio violonchelo resonando en las paredes, una melodía melancólica que hablaba de libertad y de campos abiertos que ya no podía visitar. La música era su lenguaje secreto, una forma de resistencia interna que Ricardo no había logrado erradicar por completo, a pesar de haber confiscado su instrumento preferido meses atrás, con excusas médicas banales. Cada vez que el teléfono de la casa sonaba, el corazón de Elena daba un vuelco, esperando contra toda esperanza que fuera alguien que preguntara por ella, de manera desinteresada. Sin embargo, las llamadas siempre eran para Ricardo, o eran médicos coordinando las siguientes pruebas de control, o eran invitaciones a eventos benéficos, donde ella solo servía de acompañante silenciosa y decorativa. La ausencia de su madre, a quien Ricardo le había prohibido ver alegando que era una influencia negativa y estresante, para el bebé, era un agujero negro en su pecho que amenazaba con devorarla. Ella recordaba las manos fuertes de su madre y su risa contagiosa, cosas que ahora parecían pertenecer a una vida que vivió otra persona en un siglo diferente y lejano. La soledad era su única y fiel sombra. Hacia el mediodía, el calor se intensificaba y Elena se retiraba a la sombra del porche, observando cómo los criados preparaban la casa para la cena de gala que se llevaría a cabo esa noche. Había un movimiento frenético pero silencioso, una danza de manteles de lino y cubiertos de plata que presagiaba la llegada de invitados influyentes y conversaciones vacías sobre el poder y el dinero. Ella sabía que esa noche debería lucir su mejor sonrisa, esa máscara de porcelana que había perfeccionado durante sus años de matrimonio con el magnate inmobiliario. Su vientre, ahora prominente, sería el centro de atención de los comentarios condescendientes de mujeres que la miraban, con una mezcla de envidia por su juventud y desprecio por su origen racial. Elena respiraba hondo, intentando calmar las náuseas. La preparación para estos eventos sociales era un proceso tortuoso que duraba horas, donde Elena se sentía como un lienzo sobre el cual otros proyectaban sus deseos de estatus y perfección. Maquilladores y peluqueros trabajaban sobre ella con una frialdad profesional, transformando su belleza natural en algo artificial y sofisticado que apenas reconocía en el espejo del tocador. El vestido blanco que habían elegido para esa noche era de una seda tan fina que parecía flotar alrededor de sus curvas, dándole una apariencia casi angelical que contrastaba violentamente con la tormenta interna que ella intentaba reprimir. Cada alfiler que ajustaba la tela era un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía, sino que era un vehículo para la herencia y el orgullo de los Valderrama, un objeto de exhibición. En los momentos de descanso entre los preparativos, Elena se permitía llorar en silencio, asegurándose de que las lágrimas no arruinaran el trabajo de los especialistas en belleza que la rodeaban. Eran lágrimas de impotencia, de una rabia contenida que no encontraba salida y que se transformaba en una fatiga crónica que le pesaba en los párpados y en el alma misma. Se preguntaba si su hijo heredaría esa misma tristeza, si el niño que crecía dentro de ella sentiría el frío de esas paredes de mármol antes de aprender siquiera a caminar sobre ellas. La idea de que su bebé creciera en ese ambiente de manipulación y desprecio la aterrorizaba más que cualquier otra cosa, dándole fuerzas para seguir adelante a pesar del dolor físico y emocional. A veces, Ricardo aparecía brevemente por la habitación para supervisar el progreso de los preparativos, su sola presencia haciendo que la temperatura de la estancia descendiera varios grados de forma inmediata. No le dirigía palabras de amor, ni le preguntaba cómo se sentía. Sus comentarios siempre se centraban en su apariencia y en la importancia de que esa noche todo saliera impecable para los socios. Sus ojos recorrían el cuerpo de Elena con la frialdad de un tasador que evalúa una propiedad antes de una subasta importante, asegurándose de que no hubiera ningún defecto visible que pudiera empañar su imagen pública. Elena bajaba la mirada,
asumiendo su papel de sumisión, sintiendo cómo el anillo de diamantes en su dedo pesaba más que cualquier cadena de hierro forjado en la fragua. La tensión en el ambiente crecía a medida que se acercaba la hora de la cena, y Elena notaba cómo su cuerpo reaccionaba con pequeñas contracciones de Braxton Hicks que la obligaban a detenerse y respirar con dificultad. El médico de cabecera de la familia, un hombre mayor y de pocas palabras, que siempre estaba a disposición de Ricardo, le había recomendado reposo absoluto, pero el protocolo social era innegociable. Un esfuerzo más, Elena, es por el futuro de nuestra familia, solía decir Ricardo con esa voz suave y manipuladora que siempre lograba hacerla sentir culpable por su propia debilidad física. Así, ella ignoraba las señales de advertencia que su cuerpo le enviaba, priorizando la paz externa sobre su bienestar interno y el de su propio hijo. En su mente, Elena repasaba los nombres de los invitados, entre los que destacaba el de Isabela, la exnovia de Ricardo, una mujer cuya presencia siempre traía consigo una estela de humillaciones sutiles y comentarios hirientes. Isabela representaba todo lo que Elena no era: linaje, aceptación social y una crueldad refinada que disfrutaba exponiendo las inseguridades de la joven esposa del magnate en público. Saber que tendría que enfrentar esos ataques pasivo-agresivos durante toda la velada la llenaba de una ansiedad que se manifestaba en un temblor leve en sus manos, perfectamente manicuradas. Sin embargo, no tenía otra opción que resistir, que mantener la cabeza alta y esperar que la noche pasara sin que ocurriera ninguna catástrofe que provocara la ira de su esposo. El cielo fuera de la mansión comenzaba a teñirse de un violeta oscuro y amenazante, con nubes cargadas de electricidad que prometían una tormenta de proporciones épicas antes de que terminara la jornada. Elena observaba los relámpagos lejanos desde su tocador, sintiendo una extraña conexión con la naturaleza salvaje que amenazaba con romper la calma impuesta de la exclusiva colina residencial. Era como si el universo estuviera preparando el escenario para un cambio drástico, un punto de ruptura que ella podía presentir en la boca del estómago y en el latido acelerado de su corazón. Cada trueno distante era un eco de su propio deseo de gritar, de romper el silencio que la asfixiaba y de huir hacia un lugar donde pudiera ser ella misma nuevamente. Finalmente, cuando la noche cayó por completo y las luces de la mansión se encendieron en todo su esplendor, Elena estaba lista para bajar a la arena de los leones. Se miró por última vez en el espejo de cuerpo entero, viendo a una mujer hermosa, embarazada y trágicamente sola en medio de la riqueza más absoluta y deslumbrante que pudiera imaginarse. El vestido blanco fluía sobre sus caderas, y los diamantes en su cuello brillaban con una intensidad fría que parecía robarle el calor a su propia piel de obsidiana. Con un suspiro profundo que intentó contener toda su angustia, salió de la habitación para encontrarse con Ricardo al principio de la gran escalera de mármol. El descenso hacia el caos emocional estaba a punto de comenzar, y ella no tenía forma de saberlo. Ricardo esperaba al pie de la gran escalinata de mármol, su silueta recortada contra las luces de cristal de la mansión, como un juez implacable esperando el veredicto de su propia creación. No había calidez en su mirada, solo una inspección minuciosa que recorría el vestido de seda blanca de Elena, buscando cualquier imperfección que pudiera mancillar su reputación ante los invitados. Elena descendía con cuidado, sintiendo el peso de su vientre de 8 meses y la presión de unos tacones que ya no debería usar, pero que eran obligatorios en el protocolo de su marido. Cada paso era una negociación entre su dolor físico y la necesidad de mantener la fachada de la esposa perfecta que Ricardo había diseñado con tanto esmero. En ese momento, la distancia entre ellos no era solo de unos escalones, sino de una vida entera de soledad compartida en un palacio de hielo y silencios. Cuando el primer grupo de empresarios y figuras de la alta sociedad entró en el gran salón, Ricardo desplegó su máscara más convincente, una sonrisa de marfil y ojos que fingían una felicidad inexistente. Tomó a Elena por el codo con una firmeza que bordeaba la agresión, recordándole en un susurro gélido que su única tarea esa noche era ser el centro de atención silencioso de la velada. Los invitados se acercaban con cumplidos predecibles, elogiando la belleza de la futura madre mientras ignoraban la palidez de su rostro y el temblor casi imperceptible de sus manos enguantadas.
Elena respondía con frases mecánicas, sintiendo que su propia voz se alejaba de ella, como si estuviera observando su vida a través de un grueso cristal que distorsionaba la realidad. La atmósfera estaba cargada de un perfume caro que le dificultaba la respiración, envolviéndola en una nube de opulencia asfixiante y cruel. El cóctel previo a la cena fue una prueba de resistencia psicológica para Elena, quien debía navegar entre conversaciones sobre mercados inmobiliarios y viajes de lujo que no le interesaban en absoluto. Ricardo la utilizaba como un trofeo de caza, exhibiendo su embarazo como una prueba final de su virilidad y su control sobre una mujer que, según él, le debía todo lo que ahora poseía. Cada vez que ella intentaba sentarse para aliviar la presión en su espalda, Ricardo le dirigía una mirada de advertencia que la obligaba a permanecer erguida, desafiando las señales de agotamiento de su cuerpo. La manipulación era tan sutil que los demás solo veían a un marido atento, pero Elena sentía el veneno de sus palabras susurradas al oído cada vez que se acercaba para aparentar un gesto cariñoso. Estaba rodeada de personas, pero nunca se había sentido tan profundamente desolada y olvidada. La frialdad de Ricardo se manifestaba en pequeñas correcciones públicas, que erosionaban la confianza de Elena, recordándole constantemente su origen humilde frente a los apellidos ilustres que llenaban el salón de mármol. Elena todavía está aprendiendo el protocolo de nuestra clase, decía él con una risa condescendiente después de que ella cometiera un error menor en el manejo de su copa de agua. Estas humillaciones veladas eran golpes precisos dirigidos al corazón de su identidad, diseñados para mantenerla en un estado de subordinación absoluta y agradecimiento forzado hacia su opresor. Elena bajaba la cabeza, sintiendo el calor de la vergüenza subir por sus mejillas, mientras los invitados sonreían con una mezcla de lástima y desprecio por la mujer de la suerte de Valderrama. En ese ambiente, cualquier intento de rebeldía era castigado con un silencio glacial que duraba días, convirtiendo su hogar en un campo de batalla psicológico. Elena intentaba buscar refugio en sus pensamientos, imaginando el sonido de su violonchelo resonando en las paredes de una habitación vacía, lejos de los ojos críticos de la alta sociedad. Antes de conocer a Ricardo, su música era su lenguaje y su refugio, pero él se había encargado de silenciarla bajo el pretexto de que una mujer de su posición no necesitaba trabajar. El sacrificio de su talento fue el precio que pagó por una seguridad económica que ahora se sentía como una cadena de diamantes apretando su garganta hasta dejarla sin aliento. A veces, cerraba los ojos y podía sentir la vibración de las cuerdas bajo sus dedos, una melodía melancólica que hablaba de libertad y de un pasado donde ella era dueña de su propio destino. Sin embargo, la voz de Ricardo siempre la traía de vuelta a la realidad, recordándole que ahora era solo un componente decorativo. El recuerdo de su primer encuentro con Ricardo a menudo la asaltaba, un tiempo en el que su encanto y sus promesas de amor eterno la habían cegado ante las señales rojas de su carácter posesivo. Él se presentó como su salvador, el hombre que la sacaría de la precariedad y la elevaría a un mundo de belleza y cultura, pero el precio era su propia alma. Con el tiempo, las rosas fueron reemplazadas por reglas estrictas y las palabras dulces por críticas constantes sobre su forma de hablar, de vestir y hasta de pensar. Elena se preguntaba en qué momento exacto dejó de ser la protagonista de su vida para convertirse en un personaje secundario en la épica egocéntrica de su marido. La degeneración de su relación fue lenta y calculada, una erosión sistemática de su voluntad, que la dejó vulnerable y dependiente de un hombre cruel. A medida que el tiempo pasaba, la mansión Valderrama se transformó de un refugio en una prisión de alta seguridad, donde cada movimiento de Elena era vigilado por cámaras y por un personal leal solo a Ricardo. La desconexión con su familia fue el golpe final de su aislamiento, una maniobra de Ricardo para asegurarse de que ella no tuviera a nadie a quien recurrir en busca de ayuda. Él le decía que su madre solo quería su dinero, sembrando la duda y la desconfianza hasta que Elena misma decidió alejarse, cayendo en la trampa de soledad que él había tendido. Ahora, embarazada y frágil, se daba cuenta de la magnitud de su error, pero el miedo a las represalias de Ricardo la mantenía prisionera en una rutina de sumisión y dolor silencioso. El contraste entre la riqueza de su entorno y la miseria de su estado emocional
Era una herida abierta. La transición hacia el comedor principal fue un desfile de vanidad donde cada invitado buscaba su lugar en la jerarquía establecida por la riqueza y la influencia de los Valderrama. La mesa estaba decorada con arreglos florales tan altos que dificultaban la visión de los comensales, simbolizando las barreras invisibles que Ricardo construía entre las personas para mantener su poder absoluto. Elena fue guiada a la cabecera opuesta a la de su marido, una posición de honor que se sentía como el lugar de una acusada en un juicio público sin defensa posible. El brillo de la cubertería de plata y la porcelana fina la deslumbraba, pero no podía evitar notar cómo las sombras en las esquinas del comedor parecían cerrarse sobre ella con una intención malévola. Se sentó con la rigidez de una muñeca de porcelana, rezando para que su cuerpo resistiera las horas de tortura social. El primer plato fue servido con una precisión coreografiada por sirvientes que se movían como autómatas, evitando cualquier contacto visual que pudiera humanizar la transacción de lujo que estaba ocurriendo. Elena observaba su plato con una mezcla de náuseas y apatía, sintiendo que cada bocado de la comida más fina del mundo se convertía en ceniza antes de llegar a su estómago. Ricardo, desde el otro extremo de la mesa, la observaba con una mirada de escrutinio, vigilando su etiqueta y su participación en la conversación general que fluía a su alrededor. Él dominaba el diálogo con anécdotas sobre sus recientes adquisiciones, ignorando deliberadamente la presencia de su esposa, a menos que fuera para utilizarla como un ejemplo de su benevolencia personal. La cena era un teatro de crueldad refinada donde Elena era la única actriz que no había recibido el guión de la comedia. La atmósfera en el comedor cambió drásticamente con la intervención de Isabela, quien ocupaba un lugar de honor cerca de Ricardo y no perdía oportunidad de lanzar dardos envenenados hacia Elena. Con una elegancia depredadora, Isabela comenzó a hablar sobre la importancia de mantener la pureza de los linajes en la alta sociedad, dirigiendo miradas cargadas de desprecio hacia la piel oscura de la anfitriona. Ricardo no solo permitía estos comentarios, sino que los fomentaba con sonrisas cómplices, dejando claro que su alianza con Isabela era mucho más profunda y antigua que su compromiso con su propia esposa. Elena sentía el aguijón de cada palabra, una humillación que se sumaba al dolor físico de su embarazo y a la sensación de estar siendo borrada de su propio hogar. El racismo velado de Isabela encontraba un terreno fértil en el comedor. Isabela continuó su ataque con preguntas pasivo-agresivas sobre la educación que Elena pensaba darle al bebé, sugiriendo que alguien de su pasado humilde difícilmente podría preparar a un heredero para el imperio Valderrama. Espero que Ricardo contrate a las mejores niñeras, porque la influencia del entorno original siempre es un riesgo para el carácter de un niño de alcurnia, comentó con una sonrisa cínica que buscaba la aprobación de los comensales. Elena sintió un nudo en la garganta que le impedía responder, una mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con romper su máscara de serenidad frente a todos. Miró a su marido buscando un gesto de protección, pero solo encontró una indiferencia gélida que confirmaba su absoluta soledad en esa mesa de lobos vestidos de etiqueta. La humillación era ahora un plato principal inevitable. Ricardo, lejos de defender a la madre de su hijo, decidió unirse a la conversación de Isabela, aportando detalles sobre cómo había tenido que pulir a Elena para que fuera aceptable. Hablaba de ella como si fuera un proyecto de restauración de una propiedad antigua, destacando los desafíos de erradicar los modales y las ideas que traía de su vida anterior en los barrios populares. Cada una de sus palabras era un cuchillo que se clavaba en la dignidad de Elena, despojándola de su humanidad y reduciéndola a un experimento fallido en la mente de un narcisista sin escrúpulos. Los invitados reían suavemente, celebrando la ingeniosidad de Ricardo y su supuesta generosidad al haber rescatado a una mujer de la nada para darle un apellido de prestigio. En ese momento, Elena comprendió que para Ricardo, ella nunca fue una compañera, sino un objeto. En medio de la creciente humillación, Elena intentaba justificar el comportamiento de Ricardo como un efecto secundario del estrés, aferrándose a la esperanza de que el nacimiento del bebé cambiaría su actitud. Esta lucha interna era una forma de supervivencia emocional, un intento desesperado de no aceptar que el hombre al que había entregado su vida era, en realidad, su carcelero.
Se repetía a sí misma que debía ser fuerte por su hijo, que el pequeño no merecía nacer en un ambiente de odio, y que su deber era mantener la familia unida. Sin embargo, la realidad de la crueldad de Ricardo era cada vez más difícil de ignorar, especialmente cuando veía la mirada de triunfo en los ojos de Isabela ante su silencio sumiso. La disonancia cognitiva la agotaba tanto como el embarazo, dejándola en un estado de parálisis emocional absoluta. El dolor físico de las contracciones de Braxton Hicks comenzó a intensificarse, enviando punzadas de advertencia que Elena intentaba ocultar, apretando sus manos debajo de la mesa de caoba. Su cuerpo estaba al límite de su resistencia, pero el temor a provocar una escena que enfureciera a Ricardo era mayor que su preocupación por su propia salud. Sudaba frío bajo las luces intensas del comedor, sintiendo que la silla de diseño se convertía en un instrumento de tortura que comprimía su vientre y dificultaba la circulación. Nadie en la mesa parecía notar su malestar, o si lo hacían, preferían ignorarlo para no romper el flujo de la conversación brillante y superficial que Ricardo dirigía con maestría. Estaba sufriendo en silencio, una mártir de la etiqueta y de un matrimonio construido sobre los escombros de su bienestar físico y mental. La carga racial de los comentarios de Isabela se volvió más directa cuando mencionó que el bebé probablemente heredaría los rasgos fuertes de la familia de Elena, algo que ella consideraba una desventaja. La alta sociedad que llenaba el comedor asintió con una complicidad silenciosa, revelando los prejuicios profundamente arraigados que Elena siempre había sentido latir bajo la superficie de la cortesía aristocrática. Se sentía como un objeto de estudio antropológico, una intrusa cuya genética era vista como una amenaza para la pureza de una dinastía que se consideraba superior por poseer títulos antiguos. Ricardo, en lugar de indignarse, bromeó sobre cómo se encargaría de que la educación del niño compensara cualquier defecto de origen, validando el desprecio racial de su amante ante los ojos de su esposa embarazada. La soledad de Elena se tornó en un vacío oscuro. El narcisismo de Ricardo alcanzó su cenit cuando empezó a describir el futuro del niño como una extensión de su propia gloria, planeando su educación sin mencionar el papel de Elena en la vida del pequeño. Para él, el hijo que ella llevaba en su vientre no era un individuo con derechos, sino una pieza de ajedrez que consolidaría su legado y aseguraría su poder absoluto. Elena se sentía como una mera incubadora, un recipiente temporal que pronto dejaría de ser útil, una vez que el heredero fuera entregado a las manos de los tutores seleccionados. Sus manos temblaban mientras sostenía el tenedor de plata, sintiendo que cada palabra de su marido era una sentencia de alejamiento entre ella y su propio hijo antes de que éste naciera. La angustia se mezclaba con el dolor físico en una tormenta perfecta de desesperación. Elena se dio cuenta de que su importancia en esa mansión tenía una fecha de caducidad muy cercana, y que Ricardo solo esperaba el nacimiento para descartarla como una envoltura innecesaria. La frialdad con la que él hablaba del futuro, excluyéndola sistemáticamente de cada plan y de cada decisión, le reveló la profundidad del abismo emocional en el que se encontraba sumergida. Isabela la miraba con una sonrisa de victoria, sabiendo que su lugar al lado de Ricardo estaba asegurado una vez que Elena fuera apartada de la escena familiar bajo cualquier pretexto legal. La sensación de ser un objeto reemplazable le helaba la sangre, haciéndola sentir que su vida no tenía más valor que los contratos millonarios que Ricardo firmaba con indiferencia. Estaba rodeada de riqueza, pero nunca se había sentido tan despojada de su propósito vital. El vino tinto comenzó a circular por la mesa, servido en copas que relucían como joyas bajo los candelabros, aumentando la euforia de los invitados y la agresividad pasiva de los comentarios despectivos. Elena rehusó la bebida, consciente de su responsabilidad hacia el bebé, lo que provocó una burla de Ricardo sobre su falta de sofisticación y su incapacidad para disfrutar de los placeres refinados. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejarlas descansar sobre su vientre, intentando calmar el ritmo acelerado de su corazón, que golpeaba con fuerza contra sus costillas doloridas. El aroma del vino le recordaba a la violencia contenida que sentía vibrar en el aire, una premonición de que la noche no terminaría sin un estallido que destruiría la frágil calma. Cada sorbo de Ricardo aumentaba su desprecio,
convirtiéndolo en un hombre aterrador. Isabela decidió dar el golpe final a la dignidad de Elena preguntándole, con una voz cargada de falso interés, si su familia humilde sería invitada al bautizo o si preferían quedarse en su barrio. Fue una provocación directa, diseñada para forzar una reacción de Elena que pudiera ser usada por Ricardo como prueba de su inestabilidad emocional y su falta de clase social. El silencio que siguió a la pregunta fue espeso y cargado de una expectativa cruel por parte de todos los comensales, quienes esperaban ver cómo la esposa trofeo se desmoronaba. Elena miró a Ricardo, esperando un mínimo de decencia, pero él solo se encogió de hombros y continuó bebiendo su vino, dejando claro que no movería un dedo para protegerla. La traición era ahora total, una ruptura definitiva en la confianza básica. La negativa de Ricardo a proteger a su esposa ante los ataques de Isabela fue la confirmación de que su matrimonio no era más que una farsa destinada al consumo externo y al ego. Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, dejándola flotando en un vacío de dolor y desprecio que ya no podía soportar por más tiempo en silencio absoluto. Su mano, involuntariamente, se cerró sobre su copa de agua con una fuerza que hizo que sus nudillos se volvieran blancos, mientras su mente gritaba por una salida desesperada. La mirada de Ricardo, llena de un odio refinado y una superioridad moral injustificada, fue el detonante final que rompió la última barrera de su autocontrol en medio de la cena. El aire en el comedor se volvió irrespirable, cargado de una tensión a punto de estallar. En ese instante de máxima tensión, Elena comprendió que el amor que alguna vez creyó sentir por Ricardo era una ilusión alimentada por su propia necesidad de ser valorada en un mundo hostil. El umbral del punto de ruptura había sido alcanzado, y ya no había vuelta atrás hacia la falsa paz de su cautiverio dorado en la mansión de los Valderrama. La mirada de Isabela, burlona y segura de su dominio, fue el último empujón hacia el abismo de una confrontación que cambiaría el curso de su existencia y la del niño. Con el corazón latiendo con violencia y el cuerpo temblando por la indignación, Elena se preparó para lo que sabía que sería el fin de su vida tal como la conocía. La tragedia estaba escrita en el aire denso del comedor, esperando el movimiento que desataría el caos. Ricardo Valderrama se movía por el comedor con la elegancia depredadora de un animal que sabe que no tiene rivales en su territorio. Vestía un traje de 3 piezas hecho a medida, de una lana tan fina que parecía absorber la luz de las lámparas de cristal, acentuando su figura atlética y su postura de mando absoluto. Sus ojos, de un gris tormentoso y carente de cualquier rastro de calidez humana, analizaban cada detalle de la estancia con una precisión quirúrgica que aterrorizaba a quienes dependían de su favor. No era solo un hombre rico, era una fuerza de la naturaleza moldeada por generaciones de privilegios y una creencia inamovible en su propia superioridad moral y racial. Su presencia llenaba el espacio, dejando poco aire para los demás, y su voz, un barítono suave pero cargado de una amenaza latente, dictaba el ritmo de la velada. La psicología de Ricardo era un laberinto de narcisismo y necesidad de control, donde las personas no eran seres sintientes, sino activos en un balance de poder constante. Para él, Elena representaba una adquisición exótica que había perdido su novedad, convirtiéndose en una carga ahora que su embarazo la hacía vulnerable y emocionalmente demandante. No sentía empatía por el dolor físico de su esposa ni por el riesgo de su gestación. Solo veía el inconveniente de una mujer que ya no podía cumplir con su función decorativa de manera impecable. Su crueldad no era impulsiva, sino calculada, diseñada para quebrar la voluntad de Elena y asegurar que ella nunca olvidara que él era su dueño absoluto. Disfrutaba del poder de dar y quitar con un solo gesto, manteniendo a todos a su alrededor en un estado de ansiedad permanente y sumisión. A su lado, Isabela funcionaba como el espejo de sus peores instintos, una mujer cuya belleza gélida y aristocrática escondía un alma consumida por el prejuicio y la envidia. Llevaba un vestido de seda negra que resaltaba la palidez de su piel y un collar de esmeraldas que parecía brillar con una luz propia y malévola. Su relación con Ricardo era un pacto de sangre basado en el estatus y el desprecio por todo aquello que consideraban inferior, una alianza que Elena nunca pudo penetrar.
Isabela observaba a Elena con la curiosidad de un entomólogo que estudia a un insecto antes de aplastarlo, disfrutando de cada pequeña muestra de debilidad que la joven esposa mostraba. Su presencia era una provocación constante, un recordatorio de que ella pertenecía al mundo de Ricardo, de una manera que Elena jamás podría soñar alcanzar por mucho que se esforzara. La dinámica entre Ricardo e Isabela durante la cena era una danza de humillaciones compartidas, donde cada comentario de uno era reforzado por la risa sutil o el gesto cómplice del otro. Elena estaba atrapada en el centro de este fuego cruzado, sintiendo cómo su dignidad era desmantelada pieza por pieza ante la mirada indiferente de los demás invitados de la alta sociedad. Los diálogos eran cortantes, llenos de subtexto racial y social que buscaba recordar a Elena su procedencia humilde en cada oportunidad posible. Ricardo hablaba de sus proyectos inmobiliarios, como si estuviera refundando la ciudad, mientras Isabela sugería que ciertos barrios, como el de Elena, deberían ser simplemente borrados del mapa por el bien del progreso estético. La violencia emocional era tan tangible en el aire como el aroma del vino de reserva que llenaba las copas de cristal de Bohemia. Elena, por su parte, se sentía como una intrusa en un teatro de sombras donde ella era la única que sangraba de verdad bajo la presión del guión impuesto. Su vientre, el hogar del heredero de los Valderrama, se sentía pesado y doloroso, una masa de vida que luchaba por sobrevivir en un ambiente de muerte emocional y desprecio. Sus dedos jugueteaban con el borde del mantel, buscando un ancla en la realidad física mientras su mente intentaba desconectarse para no sucumbir al pánico que crecía en su pecho. Cada vez que intentaba intervenir en la conversación, Ricardo la interrumpía con una corrección gramatical o un comentario sobre su falta de conocimiento en temas financieros, silenciándola con una eficacia aterradora. Estaba rodeada de lujo, mármol y plata, pero se sentía como si estuviera naufragando en un océano de indiferencia absoluta y gélida. El ambiente en el comedor se cargó de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Elena se erizara, una premonición de que la tormenta exterior finalmente entraría en la mansión. Los sirvientes se movían con una prisa nerviosa, detectando el cambio en el humor de su patrón y evitando cualquier error que pudiera desencadenar su ira ya latente. La luz de las velas temblaba ante las ráfagas de aire que se colaban por las rendijas de los grandes ventanales, creando sombras alargadas que parecían garras acechando a la protagonista en su silla de honor. Ricardo bebió su vino con una lentitud deliberada, sus ojos fijos en Elena con una intensidad que prometía un castigo por el simple hecho de existir en su presencia esa noche. La tensión era un bloque de hielo que oprimía el corazón de todos los presentes. Isabela decidió elevar el nivel de la agresión al mencionar, con una voz cargada de falso interés, los rumores sobre la salud del bebé y cómo la genética incierta podría ser un problema futuro. Fue un golpe directo a la identidad de Elena, una acusación velada de que su origen racial era una mácula que el apellido Valderrama tendría que cargar por siempre. Ricardo no solo permitió el comentario, sino que añadió que estaba considerando realizar pruebas adicionales para asegurar que el niño no heredara las tendencias temperamentales de la clase baja. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, una sensación de ahogo que la obligó a aferrarse a los brazos de su silla, mientras las lágrimas amenazaban con desbordar sus ojos. La crueldad de su marido y de su amante no conocía límites esa noche de tormenta. Las risas de los comensales, ecos de una burla colectiva, resonaban en los oídos de Elena como el estruendo de los truenos que sacudían la mansión desde el exterior oscuro. Se sentía pequeña, insignificante y profundamente sola, una pieza de ajedrez olvidada en un tablero donde los jugadores se divertían destruyendo sus esperanzas. El contraste entre el mobiliario de maderas nobles y el vacío de sus relaciones humanas nunca había sido tan evidente ni tan doloroso para su alma de artista silenciada. Deseó por un momento que la tierra se abriera y la tragara, alejándola de las miradas de juicio y de las palabras que cortaban más que cualquier cuchillo de plata sobre la mesa. Su resistencia física estaba llegando a su fin, y su mente empezaba a fragmentarse bajo el peso insoportable de la humillación pública y privada. En un intento desesperado por mantener la calma, Elena intentó beber un poco de agua,
pero sus manos temblaban tanto que el cristal de la copa chocó contra sus dientes con un sonido metálico y seco. Ricardo la observó con un desprecio mal disimulado, una mueca de asco que se dibujó en sus labios perfectamente perfilados antes de volver su atención a Isabela. Parece que nuestra invitada de honor no puede manejar ni siquiera una copa de agua sin hacer un espectáculo, comentó él, provocando una nueva oleada de risitas entre los invitados. La sensación de ser un animal de feria, exhibido para el entretenimiento de una élite aburrida y cruel, se volvió insoportable para Elena, quien sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder de manera definitiva. La tensión dramática había alcanzado un punto de no retorno. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando ocurrió el incidente que desencadenaría la tragedia final de la noche en el comedor de los Valderrama. Elena, en un movimiento torpe provocado por una contracción repentina y aguda en su vientre, derribó su copa de vino tinto sobre un contrato millonario que Ricardo había dejado descuidadamente sobre la mesa. El líquido rojo oscuro se extendió rápidamente sobre el papel blanco, borrando las firmas y los términos legales, como si fuera sangre fresca manchando una sentencia de muerte. El silencio que siguió al impacto de la copa contra la madera fue absoluto, una pausa dramática donde el tiempo pareció detenerse mientras todos observaban la mancha expandirse. Elena miró a Ricardo con ojos llenos de terror, sabiendo que ese pequeño accidente era la excusa que él estaba esperando para destruirla. La reacción de Isabela fue inmediata y cruel. Soltó una carcajada burlona que cortó el silencio como un látigo, señalando el desastre con un dedo enjollado y cargado de veneno. Parece que la chica del servicio no ha perdido sus costumbres, ni siquiera con un vestido de seda, exclamó, asegurándose de que cada invitado escuchara su insulto racial y social. Ricardo no gritó. Su furia era algo mucho más peligroso, una rabia fría y calculada que se manifestó en la forma en que cerró sus manos sobre el borde de la mesa. Sus nudillos se volvieron blancos y su mandíbula se tensó con una rigidez que hacía temer por la integridad física de quien tuviera la desgracia de estar cerca de él. La atmósfera, ya cargada, se volvió eléctrica, presagiando un estallido de violencia que cambiaría todo para siempre. Ricardo se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra amenazante sobre Elena, quien permanecía paralizada en su silla, incapaz de articular una disculpa que tuviera sentido. El contrato arruinado era para él mucho más que un papel. Era un símbolo de su poder y de la supuesta incompetencia de la mujer que había elegido como esposa ante el mundo. Tienes razón, Isabela. Este no es su lugar, y nunca lo será por mucho que intentemos ocultar la verdad bajo diamantes, dijo él con una voz que era un susurro letal, cargado de un odio que ya no intentaba disimular. Los invitados observaban la escena con una mezcla de morbo y horror, pero nadie se atrevió a intervenir para defender a la mujer embarazada que temblaba ante el magnate. El juicio había terminado, y la sentencia estaba por ejecutarse. Él caminó hacia ella con pasos lentos y pesados, cada uno resonando en el suelo de mármol como el redoble de un tambor en una ejecución pública. Elena sintió que el aire se volvía sólido a su alrededor, impidiéndole moverse o pedir ayuda a los sirvientes que observaban desde las sombras con los ojos abiertos por el miedo. Ricardo se detuvo a pocos centímetros de ella, su aliento con olor a vino y poder rozando el rostro de su esposa, quien bajó la mirada en un gesto de sumisión instintiva. No hubo palabras de consuelo, ni una mano tendida para ayudarla a levantarse del desastre que ella misma, según su perspectiva, había provocado en la mesa de gala. Solo había un silencio agresivo, una presencia que aplastaba cualquier rastro de esperanza que Elena pudiera haber conservado en su corazón destrozado. De repente, Ricardo la tomó del brazo con una fuerza brutal, sus dedos hundiéndose en la carne suave y dejando marcas que tardarían días en desaparecer de su piel de ébano. Elena soltó un pequeño grito de dolor y sorpresa, pero él no aflojó el agarre, obligándola a levantarse de la silla con un movimiento brusco que casi la hace perder el equilibrio. El contraste entre la delicadeza de su vestido de novia y la violencia de su marido era una imagen cinematográfica de una belleza trágica y perturbadora para los testigos mudos. Vamos a llevarte a un lugar donde tus modales sean apreciados, Elena. Vamos a llevarte con tu gente, sentenció Ricardo,
arrastrándola hacia la salida del comedor sin importarle el estado avanzado de su embarazo o la tormenta que arreciaba. Isabela observaba la escena con una sonrisa de triunfo absoluto, sabiendo que ese era el fin de Elena en la vida de los Valderrama y el comienzo de su propio reinado sin sombras. No había ni un ápice de compasión en su rostro, solo la satisfacción de ver a su rival siendo expulsada del paraíso de cristal que ella creía que le pertenecía por derecho de sangre. Los invitados se apartaron para dejar pasar a la pareja, sus rostros reflejando una mezcla de incomodidad y complicidad silenciosa con el acto de barbarie que estaban presenciando en directo. Elena luchaba por mantener el paso, sus tacones resbalando en el mármol mientras intentaba desesperadamente proteger su vientre con la mano que tenía libre, rezando por la vida que llevaba dentro. El descenso hacia el infierno físico y emocional acababa de comenzar. El trayecto por el gran pasillo de la mansión fue una procesión de humillación donde cada cuadro de antepasados ilustres parecía juzgar la caída de la mujer que se atrevió a entrar en su linaje. Ricardo no disminuyó la velocidad, ignorando las súplicas de Elena sobre el dolor en sus piernas y la dificultad para respirar debido al esfuerzo y al pánico que la consumía por dentro. El sonido de sus pasos se mezclaba con el eco de los truenos exteriores, creando una sinfonía de terror que envolvía a la protagonista en una pesadilla de la que no podía despertar. El lujo que antes la rodeaba, ahora se sentía como una burla cruel, un escenario que se desmoronaba para revelar la fealdad de un hombre que amaba el poder por encima de cualquier vida humana. Estaba siendo expulsada del mundo de la luz. Al llegar a la gran puerta de entrada, la ráfaga de aire frío y lluvia golpeó el rostro de Elena, despertándola de su estupor y enfrentándola a la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Ricardo no se detuvo a buscar un abrigo para ella, ni permitió que los guardias de seguridad intervinieran, actuando con una determinación maníaca que no aceptaba interrupciones ni cuestionamientos de ningún tipo. La obligó a entrar en el auto de lujo que esperaba en la entrada, cerrando la puerta con una violencia que hizo vibrar los cristales blindados del vehículo de alta gama. Elena se hundió en el asiento de cuero, sintiendo que el espacio se volvía una celda móvil que la transportaba hacia un destino incierto y aterrador en medio de la noche. El rugido del motor fue el inicio del fin de su vida anterior. Ricardo conducía con una furia silenciosa, sus manos apretando el volante con tal fuerza que sus venas se marcaban bajo la piel, mientras la lluvia dificultaba la visibilidad en las calles de la ciudad. Elena observaba por la ventana cómo las luces de la zona exclusiva desaparecían, para dar paso a paisajes urbanos más grises y desolados, sintiendo que se alejaba de la civilización hacia un abismo de sombra. No se atrevía a hablar, temiendo que cualquier palabra provocara un estallido de violencia física por parte de un hombre que ya parecía haber perdido toda conexión con la cordura y la decencia. El dolor en su vientre era ahora constante, una señal de advertencia de que su cuerpo estaba respondiendo al trauma extremo al que estaba siendo sometido sin piedad alguna. Estaba atrapada en una jaula de metal y odio. A medida que el auto se internaba en los barrios de la periferia, donde el pavimento estaba roto y las farolas apenas iluminaban la oscuridad, Elena comprendió la verdadera magnitud del plan de su marido para destruirla. Ricardo no buscaba solo el divorcio o la separación, buscaba su aniquilación social y personal, devolviéndola al lugar de donde, según él, nunca debió haber salido con sus sueños de música y grandeza. El contraste entre el interior lujoso del vehículo y la miseria exterior era una metáfora de su propia existencia, un puente que se rompía para siempre bajo las ruedas del Mercedes-Benz. La lluvia caía con una fuerza implacable, borrando las fronteras entre el mundo de los ricos y el de los olvidados, mientras el auto se detenía finalmente en una parada de bus desierta. El momento inmediatamente antes de la agresión principal estuvo cargado de un silencio sepulcral dentro del auto, solo interrumpido por el sonido rítmico de los limpiaparabrisas luchando contra el agua torrencial de la noche. Ricardo apagó el motor y miró fijamente hacia el frente, su perfil endurecido por una decisión que no tenía vuelta atrás en su mente enferma de narcisismo y desprecio racial. Elena sentía el latido de su propio corazón como un martilleo en sus sienes, una cuenta regresiva hacia el colapso final de su realidad, tal como la conocía hasta ese instante fatal. No había salida.
No había ayuda, y el mundo parecía haber cerrado los ojos ante la injusticia que estaba a punto de consumarse en la penumbra de la parada de autobús. La tensión había llegado a su punto máximo de ruptura absoluta. Ricardo detuvo el motor con una brusquedad que hizo que el cuerpo de Elena se proyectara hacia adelante, solo detenido por el cinturón que apretaba su vientre de 8 meses. El silencio dentro del habitáculo de lujo era denso, interrumpido únicamente por el golpeteo frenético de la lluvia torrencial contra el techo de metal. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en el parabrisas empañado, reflejando una frialdad que helaba la sangre más que el temporal exterior. Con un movimiento seco, Ricardo desbloqueó las puertas, y el sonido metálico del mecanismo resonó como el disparo de una ejecución inminente en la penumbra de la parada desolada. Elena intentó hablar, pero el aire se había convertido en plomo en su garganta, impidiéndole articular la súplica que bailaba en sus labios trémulos. La atmósfera estaba saturada de una violencia contenida que aguardaba el momento exacto para estallar definitivamente. Sin previo aviso, Ricardo bajó del vehículo, rodeando el capó con pasos decididos que ignoraban la furia del agua que caía del cielo violeta. Abrió la puerta del copiloto con tal violencia que el mecanismo pareció protestar, exponiendo a Elena a la intemperie gélida de la periferia más pobre de la ciudad. Su mano, grande y despiadada, se cerró alrededor del brazo de ella, tirando con una fuerza que despojó a la mujer de cualquier vestigio de resistencia física. El contraste entre el calor residual del auto y el impacto del frío exterior provocó un espasmo violento en el cuerpo de Elena, quien luchaba por mantener el equilibrio mientras era arrastrada hacia el exterior. No hubo una sola palabra de arrepentimiento en el rostro de Ricardo, solo una mueca de asco profundo dirigida a la mujer que alguna vez juró proteger ante el altar. El empujón final fue seco y calculado, diseñado para que Elena perdiera la estabilidad de sus piernas hinchadas y cayera directamente sobre el pavimento rugoso y empapado de la carretera. Sus rodillas impactaron contra el asfalto con un sonido sordo que pareció resonar en lo más profundo de su columna vertebral, enviando una descarga de dolor puro hacia su cerebro. El vestido de seda blanca, símbolo de su opulencia perdida, se desgarró al contacto con la superficie abrasiva, permitiendo que el agua sucia y el barro mancharan su piel de ébano. Mientras caía, Elena extendió los brazos en un gesto instintivo para proteger su vientre, sintiendo cómo el mundo giraba en un slow motion macabro, donde la gravedad se convertía en su peor enemiga. El impacto fue tan fuerte que el aire escapó de sus pulmones en un grito mudo que se perdió en el trueno. Tendida en el suelo, Elena sintió el latido acelerado de su corazón golpeando contra sus costillas, un ritmo frenético de pánico que compartía con la criatura que pateaba desesperadamente dentro de ella. El frío del agua estancada penetró instantáneamente a través de la tela de su ropa, entumeciendo sus extremidades y provocando un temblor incontrolable que recorría cada fibra de su ser herido. Su visión comenzó a llenarse de manchas oscuras mientras intentaba incorporarse, pero el dolor punzante en su abdomen le recordaba que el estrés extremo estaba desencadenando contracciones peligrosas y prematuras. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Allí, bajo la lluvia inclemente, no era la esposa de un magnate, sino un residuo humano descartado en la cuneta de la vida. Cada respiración era una batalla contra el sollozo que amenazaba con romper la última barrera de su cordura ante la traición final. Ricardo regresó al asiento del conductor, pero antes de cerrar la puerta, tomó un objeto del asiento trasero y lo lanzó hacia ella con un desprecio absoluto. Era una hogaza de pan barato, envuelta en un periódico viejo que comenzó a desintegrarse bajo la acción de la lluvia en cuanto tocó el suelo mojado. «Para que no digas que no te di de comer, mendiga», sentenció con una sonrisa cínica que brilló bajo la tenue luz de la farola antes de desaparecer tras el cristal blindado. Esas palabras, cargadas de un racismo y un clasismo que ya no conocían filtros, hirieron a Elena mucho más que el golpe físico contra el asfalto de la parada desolada. El pan, que ahora flotaba en un charco de agua sucia, representaba la imagen que su esposo siempre había tenido de ella, una pordiosera. El motor del Mercedes-Benz rugió con una potencia ensordecedora, y los neumáticos patinaron sobre el asfalto mojado,
arrojando una cortina de agua fría sobre el cuerpo postrado de la protagonista. Elena observó, desde su posición humillante en el suelo, cómo las luces rojas de los faros traseros se alejaban a toda velocidad, perdiéndose en la neblina densa del temporal. El vacío que dejó el vehículo fue llenado instantáneamente por la soledad más aterradora que jamás hubiera imaginado. Un silencio que solo era roto por el llanto del cielo sobre su cabeza. Estaba sola en un territorio desconocido, sin teléfono, sin dinero y con la vida de su hijo colgando de un hilo de seda que parecía a punto de romperse definitivamente. La traición se había consumado con una eficacia quirúrgica, dejando tras de sí solo los restos de una mujer rota y desesperada. En las sombras de la estructura metálica de la parada, un pequeño grupo de personas observaba la escena con una mezcla de horror paralizante y una curiosidad morbosa y distante. Algunos permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar la brutalidad del acto cometido por un hombre que vestía ropa tan cara y conducía un auto tan lujoso. Una mujer joven intentó acercarse, pero el miedo a las represalias o a la violencia que emanaba del vehículo la mantuvo anclada a su lugar bajo el techo de zinc. El silencio de los testigos era un peso adicional sobre los hombros de Elena, una confirmación de que en la periferia, la justicia era un concepto abstracto y lejano que no llegaba a los necesitados. La indiferencia social se manifestaba en esas miradas que veían su dolor, pero no sabían cómo intervenir ante tanta maldad. De repente, una punzada de dolor indescriptible atravesó el útero de Elena, obligándola a encogerse en una posición fetal que buscaba desesperadamente aliviar la presión interna del parto prematuro. Sintió un líquido caliente corriendo por sus piernas, mezclándose con el agua de lluvia y el barro, y supo con un terror primitivo que su fuente se había roto antes de tiempo. El pánico se apoderó de sus sentidos, haciendo que su respiración se volviera superficial y rápida, mientras sus dedos se clavaban en la tierra húmeda buscando un punto de apoyo inexistente. Cada latido de su corazón era un recordatorio de la urgencia de su situación, una cuenta regresiva que amenazaba con terminar en una tragedia doble, bajo la mirada del cielo. La angustia por la seguridad de su bebé superaba cualquier preocupación por su propio bienestar físico en ese momento de crisis total. El olor a gasolina quemada y a tierra mojada se volvió asfixiante, creando una atmósfera de pesadilla, de la que Elena intentaba despertar sin éxito alguno, entre los espasmos de dolor. Su mente comenzó a proyectar imágenes inconexas de su infancia, del sonido de su violonchelo y de las promesas vacías que Ricardo le había hecho años atrás en un jardín soleado. La realidad física se desvanecía ante la intensidad del trauma, dejando solo la percepción sensorial de las gotas de lluvia golpeando su rostro como agujas de cristal helado. Sus manos, antes expertas en crear belleza, ahora estaban cubiertas de suciedad y sangre, un testimonio visual de su caída desde el pedestal de la alta sociedad. La confusión mental se mezclaba con la agonía física, creando un estado de shock que la mantenía suspendida en un limbo de sufrimiento y desesperanza. El colapso emocional llegó finalmente como una ola gigante que barrió los últimos restos de su resistencia psicológica, permitiendo que un grito desgarrador escapara de su garganta, mezclándose con el trueno. Elena lloraba no solo por el abandono, sino por la humillación de ser llamada mendiga, por el hombre a quien le había entregado su lealtad y su futuro sin condiciones. Cada sollozo sacudía su vientre, intensificando las contracciones que amenazaban con traer a su hijo a un mundo que lo rechazaba antes de conocerlo por su origen. La fractura en su alma era total. Ya no quedaba nada de la mujer que caminaba con orgullo por los salones de la mansión Valderrama, solo una sombra desolada y herida. La sensación de haber sido tratada como basura por la persona que amaba era un dolor que ninguna medicina podría aliviar jamás en su vida. La escena se detuvo en un instante eterno de desolación absoluta, con Elena tendida bajo la lluvia y la hogaza de pan, deshaciéndose lentamente sobre el pavimento manchado de odio. Los truenos continuaban sacudiendo el firmamento, pero para ella el mundo ya se había acabado, sumergiéndola en una oscuridad que no tenía fin ni esperanza aparente en el horizonte. La figura de la mujer embarazada, sola y abandonada en la periferia más pobre, era la imagen misma de la injusticia social
y la crueldad humana llevada a su máxima expresión cinematográfica. Su vida pendía de un hilo, mientras el agua de la tormenta lavaba sus lágrimas, pero no el dolor de una traición que marcaría el inicio de una guerra sin cuartel. En esa parada de autobús, el destino de Elena se separaba para siempre de la opulencia para abrazar la lucha por la supervivencia pura. El caos se desató en la parada de autobús con la violencia de un terremoto social, rompiendo el silencio sepulcral que había dejado el motor del Mercedes-Benz al alejarse. Los gritos de las pocas personas que buscaban refugio bajo el techo metálico se mezclaron con el estruendo de los truenos, creando una cacofonía de horror y desconcierto absoluto ante la escena dantesca. Nadie podía comprender cómo una mujer vestida con la seda más fina y adornada con diamantes que brillaban bajo la lluvia torrencial podía haber sido arrojada al lodo como un desperdicio sin valor. El contraste era tan brutal que algunos testigos retrocedieron, temerosos de que la violencia que acababan de presenciar los alcanzara a ellos también en la penumbra. El aire se llenó de rumores rápidos, murmullos de indignación y el sonido de pies chapoteando en el barro, mientras la realidad de la tragedia comenzaba a calar hondo. Entre la multitud paralizada por el asombro y el miedo, surgió la pequeña figura de Tiago, un niño de apenas 10 años cuya piel ya conocía todas las asperezas de la vida en la calle. Mientras los adultos vacilaban, él no lo pensó 2 veces, y corrió hacia Elena, ignorando la lluvia que azotaba su rostro y el viento que intentaba derribarlo. Sus manos pequeñas y sucias se extendieron hacia la mujer herida, no para robarle sus joyas, sino para ofrecerle el único consuelo que poseía en ese mundo hostil y desolado. Con una urgencia que superaba su corta edad, Tiago se quitó su vieja manta raída y la colocó sobre los hombros temblorosos de la protagonista, tratando de aislarla del frío mortal del asfalto. El niño veía en Elena no a una mujer rica caída en desgracia, sino a una madre cuya vida y la de su hijo pendían de un hilo invisible. A pocos kilómetros de allí, en un bar exclusivo donde el champán fluía sin restricciones, Ricardo Valderrama ya había comenzado a tejer su telaraña de mentiras para proteger su imagen pública. Con una calma sociopática, se dirigió a su círculo de socios influyentes, alegando con voz apesadumbrada que Elena había sufrido un brote psicótico violento debido a las hormonas del embarazo. Tuve que dejarla con personal médico de confianza para proteger la integridad del heredero. Fue una escena verdaderamente desgarradora y lamentable. Mentía sin que un solo músculo de su rostro delatara la monstruosidad que acababa de cometer. Isabela, a su lado, asentía con una tristeza fingida, mientras discretamente realizaba llamadas a sus contactos en la prensa para asegurarse de que cualquier rumor sobre el abandono fuera desacreditado antes de nacer. El mecanismo de manipulación de la élite estaba funcionando a pleno rendimiento. Sin embargo, el mundo digital no conoce de lealtades de clase, y un video granulado grabado por un testigo anónimo en la parada comenzó a circular por las redes sociales como pólvora. En las imágenes se veía claramente el auto de lujo y el momento exacto en que Elena era empujada hacia el pavimento mojado por una mano masculina implacable. El escándalo comenzó a crecer, alimentado por la indignación de miles de personas que veían en ese acto la representación máxima del desprecio de los poderosos hacia los vulnerables. Ricardo, al enterarse de la existencia del video a través de un mensaje urgente de su abogado, sintió por primera vez una grieta en su armadura de cristal. Su primer instinto fue intentar comprar el silencio de los testigos, enviando emisarios con maletines llenos de dinero hacia el barrio pobre, pero el odio ya se había vuelto viral. Mientras tanto, en la periferia, las sirenas de una ambulancia vieja y ruidosa comenzaron a escucharse a lo lejos, cortando la cortina de lluvia con sus luces azules y rojas. Los paramédicos, acostumbrados a la violencia cotidiana de la zona, se quedaron atónitos al encontrar a una mujer con joyas de precio incalculable, sangrando en una parada de autobús desolada. La subieron a la camilla con una premura nacida del instinto, notando que sus signos vitales estaban decayendo rápidamente debido al shock hipovolémico y al inicio de un parto traumático. Elena apenas era consciente de los rostros que se inclinaban sobre ella. Para ella, el mundo se reducía al eco de las sirenas que sonaban como una marcha fúnebre
para sus sueños destrozados. El olor a desinfectante y a sangre impregnó el interior del vehículo mientras éste se alejaba del lugar del abandono. El traslado hacia la clínica comunitaria fue un viaje a través del dolor y la fragmentación de la realidad, donde cada bache en la carretera era una tortura para el cuerpo fracturado de Elena. Ella podía escuchar los gritos de los paramédicos comunicándose por radio, solicitando una sala de operaciones de emergencia que el pequeño hospital apenas podía proporcionar de manera adecuada. Su conciencia iba y venía, mostrándole flashes de la cara de Tiago, el niño mendigo que se había convertido en su único aliado en medio de la tempestad. Sentía que su alma se desprendía de su cuerpo de ébano, como si el peso de la traición fuera demasiado grande para ser soportado por su corazón agotado. Las luces de la ciudad pasaban veloces por las ventanas, manchas de color naranja que simbolizaban una vida que ya no le pertenecía y que se desvanecía. Al llegar a la clínica, el caos se intensificó con la llegada de enfermeras y médicos residentes que corrían por pasillos estrechos y mal iluminados para recibir a la paciente crítica. No había mármol ni flores frescas aquí, solo el sonido metálico de las bandejas de instrumentos y el olor penetrante a yodo y desesperación que caracteriza a la medicina pública. Elena fue ingresada en una sala de urgencias donde la luz de los fluorescentes parpadeaba de manera nerviosa, acentuando la palidez de su rostro y la gravedad de su estado físico. Los médicos gritaban órdenes mientras intentaban estabilizar la presión arterial de la mujer y monitorizar el latido fetal, que se escuchaba débil y errático en el monitor. El contraste entre este escenario y su habitación en la mansión Valderrama era una bofetada final a su dignidad de mujer de alta sociedad. Tiago no se había quedado atrás. El niño había corrido varios kilómetros bajo la lluvia, siguiendo la ambulancia hasta la puerta del hospital, con una determinación que desafiaba su propia fragilidad. Se sentó en un rincón de la sala de espera, una figura pequeña y empapada que se negaba a marcharse hasta saber que la reina del violonchelo estaba a salvo. Su presencia atrajo la atención de una enfermera veterana, quien al ver la manta vieja y sucia del niño, comprendió que ese pequeño era el único testigo real de la tragedia. Fue Tiago quien, entre sollozos, contó la verdad a los presentes. No hubo brote psicótico, solo la mano de un hombre rico empujando a una mujer embarazada hacia la muerte. Sus palabras, crudas y sinceras, comenzaron a formar la base de una narrativa que Ricardo no podría controlar tan fácilmente. En la mansión, Ricardo intentaba mantener la compostura mientras su mundo de influencias comenzaba a mostrar señales de colapso inminente bajo el peso de la opinión pública y el video viral. Sus abogados trabajaban febrilmente para redactar comunicados que desacreditaran la veracidad de las imágenes, sugiriendo que se trataba de un montaje realizado por enemigos comerciales para dañar su reputación intachable. Sin embargo, el miedo comenzaba a filtrarse en sus ojos grises. Sabía que si Elena hablaba, su imperio inmobiliario podría desmoronarse como un castillo de naipes ante la justicia. Isabela, dándose cuenta del peligro, empezó a distanciarse sutilmente, borrando mensajes y fotos que la vincularan con las actividades de Ricardo esa fatídica noche de tormenta. La lealtad entre los depredadores es tan efímera como la fama, y la traición estaba cambiando de bando rápidamente en las altas esferas. La presión social aumentó cuando un grupo de periodistas locales, alertados por el video y el relato del niño, se presentaron en las puertas de la clínica comunitaria buscando declaraciones. La imagen de la mansión Valderrama, contrastada con la humilde clínica, se convirtió en el titular principal de los noticieros nocturnos, encendiendo una hoguera de indignación colectiva en la ciudad. Los rumores sobre la corrupción de Ricardo y sus métodos abusivos comenzaron a salir a la luz, proporcionando un contexto de maldad sistemática que validaba la agresión sufrida por Elena. Ya no era solo un caso de violencia doméstica, sino un símbolo de la lucha de clases y de la resistencia contra el poder absoluto de los privilegiados. El colapso de la imagen de Ricardo era ahora una caída libre hacia el abismo del repudio social y el escrutinio judicial implacable. Dentro de la clínica, Elena luchaba por permanecer consciente mientras el dolor de las contracciones se volvía una tormenta interna que amenazaba con devorar su voluntad de vivir. Sentía que su hijo estaba luchando por salir,
un impulso de vida que se manifestaba en medio de la agonía física y la sensación de que su mundo se había terminado. Las voces de los médicos llegaban a ella como ecos distantes, instrucciones técnicas que ella no comprendía, pero que sabía que eran vitales para la supervivencia de ambos. «No me dejes, pequeño. No te vayas tú también», susurraba con lo último que le quedaba de aliento, aferrándose a la idea de que su bebé era el único trozo de futuro que le quedaba. La sensación de soledad absoluta fue reemplazada por una determinación feroz de madre que no se rinde ante la muerte. A medida que la noche avanzaba, una presencia nueva comenzó a sentirse en los pasillos del hospital, una figura que no encajaba con el entorno de pobreza ni con el de la prensa sensacionalista. Se hablaba de un hombre mayor, de porte militar y mirada de acero, que había llegado exigiendo ver a Elena con una autoridad que nadie en la clínica se atrevió a cuestionar. Los rumores sobre su identidad se propagaron rápidamente entre el personal. Se decía que era un alto mando retirado con conexiones en los niveles más profundos del poder estatal. Su llegada fue silenciosa pero cargada de una amenaza latente para cualquiera que hubiera causado daño a la mujer que yacía en la sala de operaciones. Era el inicio de una intervención que cambiaría las reglas del juego para Ricardo Valderrama y sus aliados. El coronel Santana, abuelo materno de Elena, observaba a través del cristal de la sala de urgencias el cuerpo frágil de su nieta, sintiendo que su sangre hervía con una rabia fría y disciplinada. Durante años, Ricardo le había hecho creer que Elena no quería saber nada de él, utilizando sus influencias para aislar a la joven de su única familia poderosa y protectora. Al ver las marcas de violencia en el brazo de Elena y su vestido de seda manchado de barro, el anciano militar supo que la guerra que se avecinaba no tendría prisioneros ni perdón posible. Sus guantes de mando estaban puestos, y su mente ya estaba trazando el mapa de la destrucción total de la familia Valderrama, desde los cimientos judiciales y económicos. La figura de justicia finalmente tenía un rostro y una voluntad de hierro inquebrantable. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, lavando la sangre del asfalto de la parada de autobús, pero no la memoria del acto que había desencadenado el caos social y personal. Elena, bajo el efecto de la anestesia de emergencia, tuvo un último sueño antes del silencio absoluto. Veía a su abuelo de uniforme, extendiendo su mano para sacarla de un pozo de barro y diamantes. La sensación de seguridad que emanaba de esa imagen le permitió soltar la tensión de sus músculos y confiar su vida a los médicos que trabajaban frenéticamente sobre ella. El mundo de Ricardo Valderrama estaba ardiendo en la hoguera de la verdad, y las cenizas de su orgullo pronto serían esparcidas por el viento de la justicia militar y social. El colapso era total, pero entre las ruinas, una nueva vida estaba a punto de nacer. El bloque final de la parte 6 cerró con el sonido del primer llanto del bebé, un grito de vida que desafió la oscuridad de la clínica y el odio que lo precedió en la noche. Era un sonido puro, lleno de una fuerza que silenció momentáneamente el caos exterior y trajo una lágrima de alivio a los ojos del coronel Santana, quien esperaba fuera de la sala. Tiago, desde su rincón, sonrió por primera vez en horas, sabiendo que su esfuerzo por buscar ayuda no había sido en vano para la mujer del violonchelo. La batalla legal y social apenas comenzaba, pero la primera victoria contra la muerte y el abandono ya había sido ganada en ese humilde hospital de la periferia. El destino de los Valderrama estaba sellado, y el renacimiento de Elena estaba escrito en el llanto de su hijo recién nacido. El coronel Santana permanecía de pie frente a la ventana de la clínica comunitaria, con su uniforme impecable y las medallas de una vida de servicio brillando bajo la luz artificial del pasillo. Su presencia infundía un respeto inmediato y casi reverencial entre el personal médico, quienes sentían que una autoridad de otro mundo había descendido para poner orden en medio del caos social. El anciano militar no había parpadeado en horas, observando el movimiento de las enfermeras con una intensidad que ocultaba una tormenta de furia contenida en lo más profundo de su pecho. Ricardo Valderrama le había robado años de la vida de su nieta mediante engaños y manipulaciones, pero el descubrimiento de la agresión física y el abandono bajo la lluvia torrencial fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Ahora, el coronel ya no buscaba solo explicaciones, sino una destrucción total y sistemática.
La reacción emocional del coronel Santana no se manifestó en lágrimas ni en gritos de dolor, sino en una rigidez marmórea que asustaba a sus propios subordinados de confianza. Cada vez que recordaba el video viral donde Elena era empujada al asfalto mojado, sentía que su corazón, endurecido por 1000 batallas, se fragmentaba por la injusticia cometida contra su propia sangre. Había jurado proteger a su familia, por encima de cualquier otra prioridad, y fallar en esa misión durante tanto tiempo era una herida que solo la justicia poética podría comenzar a sanar. Sus manos, enguantadas en cuero negro, se apretaban con una fuerza que hacía crujir el material, simbolizando la presión que pronto ejercería sobre el imperio económico de los Valderrama. No habría piedad para el hombre que trató a una mujer embarazada como si fuera basura descartable en la periferia. Con un gesto seco y cargado de autoridad, el coronel sacó su teléfono satelital para activar una red de contactos que Ricardo ni siquiera podía imaginar en sus sueños de poder corporativo. Bloqueen todas sus cuentas en el extranjero. Quiero que sienta el frío de la insolvencia antes de que termine el día. Ordenó con una voz de barítono que no admitía réplicas ni retrasos. Sus aliados en el sistema judicial y en los servicios de inteligencia militar comenzaron a moverse como una maquinaria perfectamente aceitada, recolectando evidencias que iban mucho más allá del video de la parada de autobús. No se trataba solo de una denuncia por agresión, sino de una guerra total diseñada para borrar el nombre de Ricardo Valderrama de la historia de la alta sociedad. El coronel Santana estaba dispuesto a quemar el mundo de cristal para salvar a su nieta. Elena yacía en la cama del hospital, rodeada de cables y monitores que registraban el ritmo frágil de su recuperación después de la cirugía de emergencia que le salvó la vida. Su piel de ébano lucía una palidez cenicienta, y las marcas de los dedos de Ricardo en su brazo eran ahora moratones oscuros que daban testimonio de la violencia sufrida. A pesar de su debilidad extrema, había una nueva luz en sus ojos, una chispa de resistencia que había nacido en el momento en que escuchó el primer llanto de su hijo sano. La fragilidad física de Elena era evidente en la forma en que su respiración se entrecortaba al intentar moverse, pero su espíritu ya no estaba quebrado como antes del abandono. Estaba rodeada de un silencio protector, protegida por la sombra inmensa de su abuelo que no se apartaba. Cuando Elena finalmente logró abrir los ojos por completo y enfocar la figura del coronel, el reconocimiento fue instantáneo y profundamente doloroso para ambos familiares reencontrados. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Un desahogo necesario, después de años de soledad impuesta por las mentiras y la manipulación psicológica de su marido. El coronel se acercó a la cama y tomó su mano con una ternura que contrastaba violentamente con la frialdad que había mostrado al resto del mundo durante la noche. Nunca más estarás sola, pequeña. El lobo que te atacó no sabe que ha despertado a una legión que no conoce de perdón, susurró él, sellando una promesa de protección que Elena sintió como un manto cálido sobre sus hombros heridos. La traición de Ricardo había terminado por reunir lo que el odio intentó separar. El diálogo entre el abuelo y la nieta fue breve, pero cargado de un impacto psicológico que redefinió el futuro inmediato de la narrativa de la justicia. Quiero que sepa quién soy realmente. Quiero que vea mi rostro cuando su imperio se convierta en cenizas ante sus propios ojos, dijo Elena con una voz débil pero firme. El coronel asintió, comprendiendo que el deseo de justicia de su nieta era el motor necesario para la reconstrucción de su identidad como mujer y como artista ahora silenciada. Acordaron que no se esconderían en las sombras, sino que utilizarían la misma esfera pública que Ricardo adoraba para exponer su verdadera naturaleza de monstruo narcisista. La guerra judicial por la custodia del bebé y por la indemnización total sería apenas el primer paso de un plan de venganza mucho más profundo y letal. En la cuna de cristal, al lado de la cama de Elena, el pequeño heredero dormía plácidamente, ajeno al conflicto titánico que se gestaba a su alrededor entre su madre y su padre. El bebé era el símbolo de la victoria de Elena sobre la muerte y el abandono, un milagro de vida que había sobrevivido a la tormenta más oscura de la ciudad. El coronel observaba al niño con una mezcla de orgullo y determinación, sabiendo que ese pequeño nunca conocería la frialdad de la mansión Valderrama,
ni el desprecio de una familia que valoraba más el linaje que la humanidad. La protección del niño se convirtió en la prioridad absoluta de la estrategia legal, asegurando que Ricardo nunca tuviera acceso a la vida que intentó destruir con tanto odio. El amor de madre era ahora una fuerza política y judicial imparable. El equipo legal del coronel Santana ya estaba trabajando en una demanda criminal que incluía cargos por intento de homicidio, abandono de persona, en estado de vulnerabilidad y violencia de género sistemática. El niño mendigo, Tiago, fue trasladado a una casa de seguridad bajo la protección militar para ser el testigo clave que destruiría la coartada de Ricardo en el juicio público. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión, obtenidas mediante una orden judicial expedida en tiempo récord, revelaron las humillaciones previas y la frialdad de Isabela durante la cena de gala. Cada pieza del rompecabezas de la maldad estaba siendo colocada en su lugar, formando una imagen que horrorizaría a la misma élite que antes celebraba los éxitos del magnate inmobiliario. El cerco se estaba cerrando de forma rápida e inevitable. A kilómetros de allí, en la mansión que ahora se sentía como una tumba de lujo, Ricardo Valderrama comenzaba a sentir los primeros efectos del contraataque masivo del coronel Santana. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Sus socios comerciales dejaron de responder a sus llamadas y el video de la agresión ya era el tema principal en todos los portales de noticias internacionales. La arrogancia que lo caracterizaba se transformó en una ansiedad febril mientras caminaba por los pasillos de mármol, dándose cuenta de que su poder se evaporaba con cada minuto que pasaba. No comprendía cómo Elena, a quien consideraba una mendiga sin recursos, había logrado activar una fuerza tan devastadora contra él en tan poco tiempo de ausencia. La sombra del coronel Santana empezaba a oscurecer su sol de privilegio y arrogancia. Isabela, la mujer que había instigado la humillación durante la cena, fue la primera en saltar del barco que se hundía, antes de que la justicia la alcanzara también a ella. Al verse vinculada en las investigaciones por complicidad y discriminación racial, intentó huir del país, pero fue detenida en el aeropuerto por agentes federales que actuaban bajo las órdenes directas del equipo del coronel. La humillación que ella había intentado infligir a Elena ahora recaía sobre ella, con las cámaras de la prensa captando su detención en lugar de sus poses de alta sociedad. El colapso del círculo íntimo de Ricardo fue total, revelando la fragilidad de las alianzas basadas únicamente en el ego y el desprecio por la vida de los demás. La soledad de los culpables comenzaba a manifestarse en el frío de las celdas de interrogatorio. El coronel tomó la mano de Elena y le entregó un pequeño estuche que contenía el anillo de diamantes que Ricardo le había dado, ahora como un símbolo de su libertad ganada con sangre. Esto ya no es una cadena, es el capital con el que reconstruirás tu carrera y la vida de tu hijo lejos de esos muros de cristal y mármol, le dijo con una mirada llena de esperanza en el futuro. Elena miró el anillo y luego lo dejó sobre la mesa de noche, decidida a que su valor no definiera nunca más su identidad ni su felicidad personal. Su verdadera riqueza estaba en el violonchelo que su abuelo ya había mandado recuperar y restaurar, el instrumento que volvería a sonar para contar la historia de su resistencia y su triunfo. La música sería su arma final en la guerra contra el olvido. Esto no será una simple demanda por divorcio, Elena. Será el juicio del siglo PMA, donde cada humillación que sufriste será cobrada con intereses ante la sociedad entera, afirmó el abogado principal del coronel. La estrategia era clara. No solo buscarían la prisión para Ricardo, sino la confiscación de todos sus bienes para crear una fundación que ayudara a otras mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema. La batalla por la verdad se libraría en los tribunales y en las calles, donde la imagen de Elena se convertiría en un estandarte de lucha contra el abuso de poder de los magnates. El diálogo sobre el futuro ya no estaba teñido de miedo, sino de una planificación fría y efectiva que no dejaba lugar a la improvisación. La justicia de los hombres finalmente se alineaba con la justicia moral y divina. El olor a antiséptico de la clínica comenzó a mezclarse con el aroma de flores frescas que los ciudadanos, conmovidos por la historia, enviaban diariamente a la habitación de la madre valiente. Elena observaba el horizonte desde su cama, viendo cómo el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes
Después de la tormenta más larga de su vida en la ciudad, sentía que el dolor físico disminuía poco a poco, reemplazado por una fuerza interior que solo conocen quienes han regresado del borde del abismo con un hijo en los brazos. La fragilidad de la noche en la parada de autobús era ahora un recuerdo que servía de cimiento para la mujer poderosa en la que se estaba transformando bajo la tutela de su abuelo. El ciclo de la víctima había terminado oficialmente, dando paso a la era de la guerrera. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas del hospital, iluminando el rostro de Elena y el de su bebé, mientras en el televisor de la habitación se anunciaba el inicio de las investigaciones criminales oficiales contra Ricardo. El coronel Santana se puso su gorra de mando y se despidió con un beso en la frente de su nieta, dejando claro que el trabajo de campo para la destrucción del enemigo estaba por comenzar. La guerra estaba declarada en todos los frentes: legal, financiero, social y personal, y los Valderrama no tenían ninguna trinchera donde esconderse de la ira de un abuelo protector. Elena cerró los ojos y, por primera vez en años, sintió una paz profunda que emanaba de la certeza de que su verdugo pagaría por cada lágrima derramada. Esto fue apenas el comienzo.